Hola y bienvenido. Encuentra una posición cómoda. Relaja los hombros y cierra los ojos. Siente el peso de tu cuerpo, hundiéndose suavemente en la superficie que te sostiene. Esta noche no vamos a viajar a un lugar, sino a una idea. Una idea tan vasta como el cielo nocturno. Te invito a que me acompañes en una reflexión tranquila. Una pregunta que flota en el límite entre la física y la filosofía, entre la realidad y el sueño. ¿Y si todo lo que ves, todo lo que sientes, no es más que una simulación increíblemente avanzada? ¿Y si las estrellas, esos puntos de luz lejanos y parpadeantes, no son soles ardientes, sino píxeles, en la pantalla infinita de nuestra existencia? No buscaremos respuestas, solo nos dejaremos llevar por la pregunta y permitiremos que su inmensidad nos guíe hacia un profundo descanso. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha mirado hacia el cielo nocturno en busca de respuestas. Trazamos historias en las constelaciones, medimos el tiempo por el movimiento de los planetas y sentimos una conexión profunda con esa inmensidad oscura y brillante. Los antiguos griegos hablaban de un mundo de formas perfectas, del que el nuestro es solo una sombra. Los filósofos orientales han meditado durante milenios sobre la naturaleza ilusoria de la realidad, llamándola Maya. Hoy, en nuestra era digital, hemos encontrado un nuevo lenguaje para esta vieja pregunta. La llamamos la hipótesis de la simulación. No es una idea para generar miedo o duda, sino una nueva metáfora para comprender nuestro lugar en el cosmos. Es el siguiente capítulo en nuestra eterna historia de amor con las estrellas, un capítulo que exploraremos juntos esta noche, mientras te deslizas suavemente hacia el sueño. Respira, lenta, profundamente. Siente el aire fresco de la noche, un beso helado sobre tu piel. Tu cuerpo descansa, la tierra te sostiene, firme y segura, como la palma de una mano gigante y antigua. El peso del día se disuelve, se filtra en el suelo, desaparece. Escucha. ¿Qué oyes? Nada. Y todo. El lienzo del silencio. Un silencio denso, casi palpable. Envuelve el mundo en un abrazo de terciopelo. No hay coches, no hay voces, solo el ritmo suave de tu propia respiración. Un eco tranquilo en la catedral de la noche. Ahora, abre los ojos, sin prisa. Deja que tu mirada se ajuste a la oscuridad y contempla. El mar de arriba. Sobre ti se extiende un océano, un mar de tinta profunda, sin fin. No hay nubes, solo una claridad oscura, infinita. Y en ese mar flotan joyas de luz, diamantes de fuego helado, esparcidos sin orden. Algunos parpadean como un saludo lejano, otros brillan con una calma constante. Son faros en una costa cósmica. Te sientes pequeño, diminuto, y es una sensación liberadora. Tu ser se expande para tocar ese vacío. Tus preocupaciones se vuelven motas de polvo, invisibles ante la majestuosidad del cosmos. Flotas. Eres una mirada consciente en la inmensidad. Un punto de calor en la quietud fría del universo. Permítete ser solo eso, un testigo silencioso, bajo la mirada de las estrellas. Mira hacia arriba, más allá de tu techo, más allá de las nubes pasajeras. Ahí están, las estrellas. Pero no pienses en ellas como bolas de fuego lejanas. Olvida por un momento la ciencia, olvida la astronomía, solo siente su presencia. Susurros de luz. Cada punto luminoso que ves no es un sol, es un susurro, un eco visual de un tiempo que ya no existe. Su parpadeo no es una ilusión atmosférica, no es un truco de tus ojos, es el ritmo de ese susurro. Una respiración lenta, profunda, casi imperceptible, como el latido de un corazón cósmico, dormido en el pecho de la nada. Cada destello es una sílaba, cada pausa un silencio elocuente. Hablan un lenguaje de luz pura, un idioma que tu alma recuerda, aunque tu mente lo haya olvidado.
Son mensajes cifrados, flotando en el vacío, esperando al observador adecuado, esperándote a ti. Brasas de una hoguera cósmica. Acerca tu mirada, deja que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. Y entonces verás sus colores. No son todas iguales. Son tan sutiles como los matices de un sueño. Algunas brillan con un blanco helado, puro y afilado, como esquirlas de un diamante perfecto. Son los pensamientos más claros del universo. Otras tienen un matiz azulado, profundo, zafiros perdidos en la inmensidad, goteando una melancolía fría, un azul que recuerda al fondo del océano más profundo, donde la luz apenas llega. Y luego están las otras, las más viejas, las más cansadas. Parpadean con un resplandor rojizo, casi ámbar, el color de la memoria, el tono de una brasa que se niega a extinguirse. Son los últimos rescoldos de una hoguera primigenia, el último recuerdo de un calor que ya no existe, pero cuya esencia perdura. Diamantes sobre terciopelo negro. Y a pesar de su danza silenciosa, de su luz temblorosa, permanecen quietas. Una quietud casi sagrada. Parecen fijas en sus posiciones, eternas, inamovibles. Como si alguien, o algo, las hubiera colocado ahí con un cuidado exquisito. Un orfebre divino, un programador de mundos, cada una en su lugar exacto, dibujando constelaciones que son mapas de lo invisible, o quizás solo patrones estéticos para deleitar la vista. Son joyas dispuestas sobre el manto infinito de la noche, diamantes sembrados sobre un terciopelo negro y profundo. No se mueven porque su función es ser un ancla, un punto de referencia en la deriva del ser. Son la única constante en un mar de cambios. O quizás, solo quizás, son los píxeles perfectos de una pantalla inimaginable. Píxeles que nunca mueren. Puntos de datos luminosos, renderizando la noche para que tú puedas soñar. Mira hacia arriba. Siente el vasto lienzo negro, un océano de puntos parpadeantes, un caos de diamantes fríos, demasiado grande para entenderlo, demasiado silencioso para no sentirlo. Y en ese silencio, la mente humana buscó un eco, buscó una voz en el parpadeo, un patrón en la aleatoriedad divina. Este fue nuestro primer mapa del infinito, no un mapa de lugares, sino de historias, un intento de domesticar el abismo, de trazar una línea de luz entre dos soledades. Tus antepasados alzaron la vista, igual que tú ahora, y comenzaron a unir los puntos, a tejer hilos de luz imaginaria, de un píxel brillante a otro. Cada línea era un verso, cada figura, un poema susurrado a la noche. Así nacieron los héroes de la noche, grabados en el firmamento. Mira allí. ¿Ves a Orión, el cazador eterno? Su cinturón, 3 joyas perfectas en fila. Vigila el invierno con su espada de estrellas. No es solo un cúmulo de gas y fuego. Es una promesa de fuerza en la oscuridad. Y más allá, la Osa Mayor, el gran carro celestial, siempre girando alrededor del norte inmóvil. Una brújula para los perdidos, un ancla en el mar giratorio del cosmos. Para los marineros, era un hogar en la distancia. Para los soñadores, un cuento que nunca termina. No buscaban ciencia, buscaban consuelo, buscaban un espejo de sus propias vidas, de sus miedos y sus triunfos. Proyectaron su alma en el lienzo cósmico, y el caos, por un momento, tuvo sentido. Se convirtió en un hogar. Respira hondo, siente la calma que precede al sueño, y ahora viaja conmigo. Levanta tu mirada hacia ese tapiz oscuro, ese punto de luz que eliges, ese diminuto diamante. Parece tan cercano, como si pudieras extender la mano y tocarlo, pero esa cercanía es el más bello de los engaños. Es una caricia que ha viajado a través de un océano. Ecos de un tiempo lejano. Piensa en esa luz, no como un objeto,
sino como un mensajero, un peregrino silencioso e incansable. Ha cruzado vacíos más vastos que nuestros sueños. Ha navegado por la negrura durante un tiempo que nuestra mente apenas puede concebir. 1.000.000 de años, 10 millones, 100 millones de años. Todo ese viaje para llegar a ti. Ahora, ¿qué ha visto en su eterno camino? Ese fotón solitario que ahora descansa en tu retina. ¿Has sido testigo del nacimiento de otras estrellas? ¿Del vals gravitatorio de galaxias que danzan a cámara lenta? ¿Ha atravesado nubes de polvo cósmico, cunas de futuros mundos? Llega a nosotros como un susurro, una historia sin palabras, contada en el lenguaje universal del brillo, un océano de ayeres. Te revelaré un secreto sereno. No estás viendo esa estrella, no como es en este preciso instante. Estás viendo un fantasma de luz, un retrato de cómo era en un pasado abrumadoramente remoto. Cuando esa luz partió de su hogar, la Tierra era un mundo diferente. Quizás los dinosaurios aún caminaban sobre su superficie, o quizás ni siquiera existían, solo océanos primigenios y la promesa de vida. La luz es una máquina del tiempo. Cada estrella es una ventana a una época distinta. Mirar el cielo nocturno es como visitar un museo de momentos congelados. Cada punto es una reliquia, un fósil de fuego. ¿Y la estrella que lo envió? Ese sol lejano que exhaló este rayo de luz. ¿Sigue allí, ardiendo en la distancia? ¿O es este brillo el último adiós? Un testamento luminoso enviado a través de los eones. No es una pregunta para la ansiedad, es una pregunta para el asombro. Recibes un regalo, la memoria de un gigante, el puerto de tu mirada, y después de ese viaje incomprensible, a través de la soledad del espacio profundo, esa odisea que dura eras enteras. ¿Dónde termina? Termina aquí, contigo. Tu ojo es el destino final, la orilla en la que este antiguo viajero finalmente descansa. Toda esa inmensidad, toda esa historia, todo ese tiempo, se detiene suavemente en el umbral de tu conciencia. Ese peregrino de luz ha cruzado el universo, para encontrarse contigo, en esta noche, en este preciso y tranquilo instante. Cada estrella que parpadea no es una simple chispa, es el final de una epopeya, y el comienzo de tu propia maravilla, un eco de un tiempo imposible, resonando, dulcemente, en tu presente. Siente ese vértigo, la inmensidad que te abraza, esa pregunta que flota en el silencio. ¿Y si todo es un diseño, un código titilando en la oscuridad? La mente busca asideros, intenta comprender la escala, pero se pierde en el abismo de luz. Respira hondo, no luches contra la pregunta, deja que se disuelva, como el azúcar en el agua, como una nube en el horizonte, porque la respuesta no está en el análisis, está en la quietud, en la aceptación. Levanta la mirada una vez más, y de pronto lo comprendes. Es un techo de tinta y diamantes, este mismo cielo, este exacto manto de estrellas. Fue el techo de tus abuelos, y de los abuelos de tus abuelos. Vieron las mismas constelaciones dibujando historias. Sintieron la misma brisa nocturna. Se hicieron, quizás, las mismas preguntas silenciosas. Las estrellas no han cambiado su danza. La Osa Mayor sigue su eterno camino. Orión aún persigue a las Pléyades. Este lienzo nocturno es el único testigo que nos une a todos, a cada ser humano que ha amado, que ha soñado, que ha temido bajo la noche. No es una pantalla fría y ajena, es un hogar, un legado de luz, una herencia compartida, el mismo espejo oscuro en el que se reflejaron incontables generaciones. Siente el peso de tu cuerpo sobre el lecho, deja que la gravedad te acune. El torbellino de los días se detiene, los ruidos se apagan, las prisas se evaporan, y solo queda la calma del cosmos. Este cielo no es un enigma que te desafía, es el ancla de la noche, en un mundo de cambios constantes,
de mareas impredecibles. La noche estrellada es la única certeza, un puerto seguro, una constante a la que siempre puedes regresar. Cada estrella es un faro tranquilo, un punto de referencia en tu viaje interior. No te exige nada, no te juzga, simplemente está, ofreciendo su silencio, su inmensa y serena compañía. Es el contrapunto perfecto al caos, el silencio que da sentido al sonido, la permanencia que nos consuela de lo efímero. Es el ancla que te sujeta con suavidad a la tierra, mientras tu mente se permite flotar, y al aceptarlo, una nueva sensación te inunda. No es resignación, no es indiferencia, es una profunda conexión, es la paz de pertenecer. No importa si es simulación o realidad, no importa si son píxeles o soles lejanos, la experiencia es real, la belleza que percibes es tuya, el consuelo que te ofrece es verdadero. Este firmamento es el testigo silencioso de tu vida. Ha presenciado tus risas calladas, ha absorbido tus suspiros cansados, es el gran confidente del alma humana, y tú eres parte de ese todo. Una hebra en este tapiz infinito, una nota en esta sinfonía de silencio y luz. No hay nada que descifrar, no hay código que romper, solo hay que sentir la conexión con el pasado, la serenidad del presente. La promesa silenciosa del futuro. El cielo estará ahí mañana y pasado mañana. Descansa bajo su mirada. Descansa en esta certeza. Descansa. Acompáñame ahora a un lugar más cercano. Deja por un momento la inmensidad del cielo y piensa en algo familiar, algo que sostienes cada día. Imagina una pantalla apagada, la de tu teléfono, la del televisor, un rectángulo de noche pulida. Su superficie es un espejo de obsidiana, lisa, fría, sin vida. No hay imágenes, no hay color, solo un vacío expectante, el lienzo de la nada. Este es un universo en potencia, un océano de posibilidades contenidas en un cristal negro. Cada punto de esa pantalla duerme. Espera una señal, una chispa de energía que lo despierte, que le asigne un color, un propósito. Esta oscuridad no es un final, es un principio, es el silencio profundo que precede a la creación, la misma quietud suspendida en el tiempo, justo antes de la primera luz, antes del primer sonido, el vacío perfecto que existía antes del Big Bang, un cosmos plegado sobre sí mismo, un programa a punto de ejecutarse. Imagina esa oscuridad total, el vacío absoluto, un lienzo negro esperando su primera pincelada, el silencio antes de la primera nota, y de pronto, algo cambia. No es una explosión, ni un estruendo, es más sutil, un temblor casi imperceptible en la nada. Un solo punto se enciende, ante tus ojos, diminuto, solitario, un grano de arena luminoso en una playa infinita de negrura. Es un alfiler de luz clavado en el terciopelo del cosmos. Una pregunta silenciosa hecha a la oscuridad. Este punto, este primer latido, es el átomo de la imagen. Es la unidad más pequeña, la idea más simple, el bloque de construcción más fundamental. Un único ladrillo en una catedral que aún no existe. Llamémosle píxel. Un píxel es solo eso. Un punto. Un fragmento indivisible de luz y color. Por sí solo no es nada. Es una nota musical sin melodía, una letra sin palabra que la acoja, casi invisible, insignificante en la inmensidad. No cuenta una historia. No dibuja una forma, es apenas una promesa, un susurro, el eco de un principio. Un punto, una sola estrella, es la unidad mínima, la letra de un alfabeto que aún no comprendes. Sencilla, pura, un destello solitario en el océano de la noche. Es casi nada, un susurro de luz, un único latido en un corazón infinito. Pero ese latido nunca está solo por mucho tiempo. Llama a otro, y a otro,
y las luces se responden a través del vacío. No se suman, se entrelazan. Su brillo individual se funde en un coro. Así se despliega ante ti el lienzo cósmico. Millones de puntos, miles de millones, como granos de arena luminosa esparcidos por una mano invisible. Pero no caen al azar. Obedecen a una coreografía secreta. Danzan en formaciones que tu mente interpreta como belleza. Tejen patrones en el gran telar de la noche. Cada píxel estrella conoce su lugar, su brillo exacto, su instante preciso en la composición. Contempla cómo se agrupan para dibujar un rostro que solo existe en el umbral del sueño. Cada estrella, un matiz imposible en la piel de la memoria. Cientos de ellas se unen para dar profundidad a una mirada. Miles conspiran para curvar una sonrisa melancólica. Son píxeles de emoción pura, puntos de luz que, juntos, aprenden a sentir. Ahora, mira cómo pintan un paisaje. La cresta afilada de una cordillera que corta el horizonte. Un monumento al silencio hecho de luz acumulada. Cada pico, una multitud de estrellas. Cada valle, una ausencia pactada entre ellas. Las nebulosas son el aliento tibio del alba sobre un mundo dormido. Nubes de píxeles teñidas de anhelo y posibilidad. Cada estrella, una hoja en un árbol cósmico. Y de esta unión, de esta voluntad compartida, nace la sinfonía del todo. Observa finalmente una galaxia. El torbellino de complejidad absoluta. Es la obra maestra. Un huracán de soles congelado en un instante eterno. Un tapiz tejido con hebras de gravedad y tiempo. Y sin embargo, cada hilo es una sola estrella. Un simple punto de luz, como el que viste al principio. Aquí reside el verdadero milagro. No en la inmensidad de la imagen final, sino en la humildad de su origen. Es la magia de cómo lo elemental sueña con ser magnífico. Cómo la simplicidad anhela dar a luz a la complejidad. La sencillez no es un estado final, es una semilla, la promesa latente de que un solo punto puede florecer en un universo, de que una nota silenciosa contiene toda una sinfonía, millones de voluntades diminutas, millones de luces individuales, bailando en una armonía perfecta y callada, pintando la realidad que ahora percibes, para ti. Un píxel a la vez. Hemos viajado por los pasillos de tu mente, hemos navegado los ríos de tus sueños, y ahora te pido que hagas algo muy simple. Mira hacia arriba, no con los ojos, con tu imaginación. Siente la inmensidad que te envuelve, ese manto oscuro que te acoge cada noche. Lo has visto 1000 veces, lo has sentido otras tantas, pero ¿alguna vez lo has mirado de verdad? El lienzo de la noche. No imagines el cielo como un vacío. No es la ausencia de luz. Piensa en él como una superficie, una tela perfecta, tensa, infinita, un telón de terciopelo negro, extendido de horizonte a horizonte. Y en ese silencio, en esa calma profunda en la que ahora flotas, permítete una pregunta suave, ligera como una pluma en el aire, una idea que no busca respuesta, solo reposo. ¿Y si el cielo nocturno es la pantalla definitiva? Respira, deja que la pregunta flote. La pantalla más grande jamás creada, la más perfecta. La que te mira mientras duermes, la pantalla cósmica. ¿Y si cada estrella, cada punto de luz que parpadea a años luz de distancia, no es una bola de fuego lejana? ¿Y si cada estrella es un solo píxel? Un único punto de luz, brillando en esa pantalla cósmica. Solo un píxel, y a su lado, otro, y otro más. Millones, billones de puntos diminutos, componiendo una imagen que tus ojos no pueden abarcar. Una imagen tan vasta, con una resolución tan infinita, que la confundimos con la realidad. Un píxel, otro, y otro más. Cada uno, un sol. Cada uno, un mundo. Cada uno, un punto en la pantalla.
tu pantalla. Entonces, si las estrellas son píxeles, detente un momento, respira y contempla el arte. Estás frente a la obra más grandiosa jamás concebida, el universo como una galería silenciosa y eterna. Y tú, el único espectador en esta butaca de medianoche, el lienzo infinito. Olvida las pantallas que conoces, olvida los monitores y sus límites. El lienzo que te envuelve no tiene marco, no tiene bordes. Se derrama hacia una infinidad que tu mente apenas puede rozar. Cada galaxia, una pincelada de luz arremolinada. Cada nebulosa, una mancha de acuarela cósmica, suspendida en el vacío. No es un fondo negro y salpicado. Es una composición, una donde la distancia es la profundidad y el tiempo, la textura, la resolución de lo real. Piensa en la pantalla de más alta definición que hayas visto. Ahora, olvídate de ella. Es un torpe intento, un puñado de arena frente a la playa del cosmos. La resolución del universo es absoluta. Tan densa, tan detallada, que la confundes con la realidad misma. Porque es tu realidad. Cada punto de luz en el cielo no es solo un punto. Es un sistema solar, una historia, un mundo de detalles imposibles. Hay más píxeles en el fragmento de cielo que abarca tu uña, que estrellas que podrías contar en 1000 vidas. La imagen es tan perfecta, tan nítida, que puedes caminar dentro de ella. Puedes sentir su brisa. Puedes ser parte de su pigmento. Una imagen generada por la belleza. ¿Y quién es el artista? ¿Qué código, qué algoritmo puede renderizar algo tan sublime? Las leyes de la física son sus herramientas. La gravedad es el trazo que curva la luz. Las explosiones de supernovas son el estallido de color que siembra nuevos elementos. Todo lo que ves es una imagen generada, una sinfonía visual calculada a la perfección. El caos aparente de un cúmulo estelar, en realidad, una armonía matemática. La soledad del vacío no es un error en la imagen, es el espacio negativo, el silencio necesario que da valor a cada nota de luz. Es el lienzo que permite que la obra respire, la composición perfecta. Nada está fuera de lugar. Cada planeta orbita en su cadencia exacta. Cada galaxia gira en una espiral que obedece a una geometría sagrada. Es el equilibrio hecho luz. Una obra de arte que se crea y se recrea a cada instante. Y su belleza no reside solo en lo que ves, reside en su coherencia, en su majestuosa lógica interna. El universo no necesita que lo observes para ser bello. Su perfección es intrínseca. Es un poema escrito en el lenguaje de la luz, una escultura hecha de tiempo y espacio. Y esta noche, mientras te dejas llevar por el sueño, recuerda que no estás cerrando los ojos al mundo. Estás simplemente dejando que la galería cierre sus puertas por un momento, permitiendo que la obra maestra descanse, y tú, con ella. Dentro de la imagen, como un píxel más, soñando. ¿Y si este mundo, este sólido y predecible mundo, tuviera una arquitectura invisible? Un andamiaje oculto bajo el velo de lo cotidiano, una lógica profunda que sostiene cada hoja que tiembla con el viento, cada ola que besa la orilla, cada pensamiento que cruza tu mente ahora mismo, un orden subyacente, silencioso, constante, la melodía del código. Imagina por un instante que las leyes que rigen el universo, la gravedad que te ancla a la tierra, la luz que te permite ver, el tiempo que fluye como un río, no son fuerzas ciegas y primordiales. Imagina que son, en cambio, las reglas de un sistema, parámetros elegantes, instrucciones precisas en un lenguaje que aún no comprendemos, el código fuente de la existencia, una programación tan vasta y compleja que genera conciencia, que te genera a ti, una sinfonía escrita en un lenguaje de pura información. Esta idea, este susurro que atraviesa los pasillos de la filosofía
y los laboratorios de la física teórica, tiene un nombre. No es un grito, sino una pregunta calmada. Se conoce como la hipótesis de la simulación. Escucha su nombre, siente cómo resuena, no como una alarma, sino como una nana, una posibilidad que mece la cuna de nuestra certeza. Un eco en la caverna. No creas que esta es una idea nueva, nacida del silicio y los circuitos. Es, en realidad, un eco muy antiguo, un reflejo de la caverna de Platón en el oscuro espejo de nuestra era digital. Recuerda la historia. Aquellos prisioneros encadenados, mirando la pared, veían solo sombras, sombras proyectadas por un fuego que no podían ver, y creían que esas sombras danzantes eran la única verdad, la única realidad posible. Ellos no sabían que eran prisioneros de su propia percepción. Ahora, míranos a nosotros. Vemos galaxias, átomos, el intrincado baile de la vida. Sentimos el amor, el miedo, la esperanza. Tocamos la solidez de la materia. ¿Y si todo esto, toda esta riqueza sensorial, fueran nuestras sombras? Proyecciones perfectas, de alta resolución, generadas por una realidad más fundamental, una que está detrás de nosotros, detrás del fuego. No pienses en esto como una trampa, ni como una prisión invisible. Esa es la lectura del miedo. No es una teoría del engaño, sino una teoría del asombro. No sugiere que tu vida no sea real, al contrario, sugiere que la realidad es un concepto mucho más profundo y misterioso de lo que jamás imaginamos. El lienzo del pensamiento. Piénsalo más bien como un ejercicio filosófico, un juego para la mente que se prepara para dormir, un lienzo en blanco para pintar nuevas posibilidades. Es una invitación a formular la pregunta más liberadora de todas. ¿Qué pasaría si la realidad es una simulación? Entonces las preguntas cambian. La física se convierte en el estudio de las reglas del motor gráfico, la biología en el análisis de un algoritmo evolutivo asombrosamente complejo, la química en la interacción de objetos predefinidos, y la conciencia, tu conciencia, se convierte en el fenómeno más extraordinario. Un jugador que ha olvidado que está en un juego. Un espectador tan inmerso en la película que cree ser el protagonista. El cosmos entero, desde el quark más pequeño hasta el cúmulo de galaxias más grande, se transforma. Deja de ser un accidente ciego y se convierte en la pantalla definitiva. Una obra de arte computacional. Esta hipótesis no busca darte respuestas cerradas. No está aquí para resolver el misterio. Está aquí para hacerlo más hermoso, más profundo. Busca despertar en ti una pregunta tan vasta como el cielo nocturno que observas. Una pregunta que te invita a mirar todo de nuevo, como si fuera la primera vez. A dudar con una inmensa y plácida curiosidad. A soñar, por fin, con los ojos abiertos. Y esta pregunta no es nueva, es un eco, un susurro que viaja a través de los siglos. Sombras en la pared. Imagina una cueva, profunda, silenciosa. En su interior hay prisioneros. Han estado allí desde siempre, desde el primer aliento. Sus cuellos y piernas están sujetos, no por cadenas de hierro, sino por las cadenas de la costumbre, de la percepción. Solo pueden mirar hacia adelante, hacia una pared de piedra desnuda y fría. Detrás de ellos arde un fuego, una hoguera constante, y entre el fuego y sus espaldas hay un camino. Por ese camino desfilan figuras, objetos, criaturas. Son marionetas de un teatro desconocido, sostenidas por titiriteros que nunca ven. Estas figuras proyectan sombras en la pared, sombras que danzan, sombras que se mueven, sombras que hablan con voces de eco. Para los prisioneros, estas sombras no son sombras, no son un reflejo, son la única realidad que conocen. El mundo entero es ese desfile tembloroso en la piedra,
Le dan nombres a las formas oscilantes. Creen en sus historias. Aman y temen a esos contornos fugaces. No conocen el fuego. No conocen las figuras reales. Su verdad es una copia bidimensional. Su universo es una proyección. Ahora, cierra los ojos. Imagina que uno de ellos pudiera girarse, solo un poco, que pudiera ver la luz cegadora del fuego, el origen de su mundo, que viera las figuras que crean su realidad, las marionetas, el engaño. ¿Qué pensaría de las sombras entonces? ¿Qué pensaría de su vida entera? Esa cueva es una idea antigua, una historia contada hace más de 2 milenios. Las sombras en la pared son los píxeles en nuestra pantalla cósmica. Los prisioneros encadenados somos nosotros, mirando al cielo nocturno, convencidos de que lo que vemos es todo lo que hay, aferrados a la hermosa danza de la luz, sin preguntarnos nunca quién sostiene la antorcha. Este murmullo no es nuevo. Ha viajado a través de los siglos, un eco en el pasillo del tiempo. Pero algo ha cambiado. La pregunta del poeta se ha encontrado con la lógica del programador. La intuición del místico ahora resuena en lugares inesperados, en laboratorios de física cuántica, en los corredores silenciosos de la inteligencia artificial. El poema se vistió de algoritmo. La pregunta del filósofo encontró un eco en el silicio. Ya no es solo una ensoñación bajo la Vía Láctea. Es una hipótesis susurrada en las mentes más brillantes de nuestra era. Mentes serenas, como la de Bostrom, no gritan respuestas, solo pulen la pregunta, la afilan, la devuelven al mundo, más brillante y cortante que nunca. Nos invitan a jugar, a considerar la posibilidad sin el peso de la prueba, a dejar que la idea respire en el aire de nuestro presente. Y la pregunta que nos hacen, la que flota ahora en tu habitación, es esta. ¿Qué pasaría si... Una pregunta con un nuevo disfraz. El código del cosmos. ¿Qué pasaría si la gravedad no es una fuerza, sino una función en el código? Una línea que dice, atraer, objeto, _A, objeto _B. ¿Y si el límite de la velocidad de la luz no es una barrera física, sino la máxima velocidad de procesamiento del sistema? El refresco de la pantalla. ¿Y si ese instante de déjà vu que sentiste el otro día fue solo un error? Un pequeño lag, la recarga de un escenario que ya habías vivido. ¿Y si tus sueños son el salvapantallas del universo? Procesos de desfragmentación de tu conciencia mientras el sistema principal está en reposo. No se trata de creer, se trata de imaginar, de abrir una puerta en la mente y mirar a través de la rendija. Allí, el universo familiar se desdibuja un poco, las certezas se vuelven líquidas y el firmamento adquiere un nuevo significado. El lienzo estrellado. Bajo esta nueva luz, las estrellas ya no son soles lejanos, no son bolas de fuego a millones de años luz, son píxeles, puntos de luz en una pantalla de resolución infinita. Algunos, quizás, son píxeles muertos, agujeros negros, fallos en el tejido de la imagen. ¿Y la expansión del universo? Quizás solo sea el zoom de la cámara, una panorámica lenta y majestuosa que revela cada vez más lienzo, siempre más allá de nuestro alcance, siempre manteniendo la ilusión de profundidad, de una inmensidad inabarcable. Y tú, aquí, en tu cama, sintiendo el peso de las sábanas, escuchando el latido de tu propio corazón. ¿Qué eres en este gran diseño? ¿Un personaje principal? ¿O un personaje no jugable, un extra con rutinas programadas? ¿Es tu conciencia un accidente del código? ¿Una complejidad emergente que nadie anticipó? ¿O es, precisamente, el propósito de todo el programa? Un eco en la máquina. Un pensamiento soñado por una mente inmensa. No busques la certeza esta noche. No la encontrarás. Solo escucha. Siente. El susurro antiguo se ha hecho más fuerte. Ya no habita solo en los poemas. Ahora resuena en nuestro tiempo.
ahora, aquí, contigo. Siente esa inquietud que florece en la noche, esa pregunta que teje su red en el silencio. ¿Y si todo esto no es más que un eco? ¿Una sombra proyectada sobre una pared infinita? El pensamiento puede sentirse frío, aislante, como si un cristal invisible te separase de todo lo que amas. Pero detente un momento, respira hondo y escucha. Cambia la lente a través de la cual miras. No pienses en un programador distante y sin rostro. Piensa en un artista, en un poeta, en un músico de mundos. Porque esto no es una jaula de código, es una obra de arte. Y si es un lienzo cósmico, entonces no mires el miedo, mira la intención. Cada estrella no es un píxel frío y muerto, es una pincelada de luz temblorosa, colocada con un cuidado infinito para equilibrar la oscuridad. Cada nebulosa, una mancha de acuarela celestial, dejada secar durante eones. Tu propia existencia no es una anomalía, es el punto focal del cuadro. El detalle que le da significado a todo lo demás. Esta es la sinfonía del ser. No temas ser una simple nota en la partitura. ¿Acaso una nota es insignificante? Sin ella, el acorde se rompe. La melodía cojea. Tu risa no es un error de programación. Es una nota alta, clara y vibrante. Tu tristeza no es un fallo. Es un pasaje melancólico que da una profundidad insondable a la pieza. Cada latido de tu corazón es el ritmo constante, el pulso que guía la composición universal. Este es el poema que respiramos. El viento que acaricia tu piel no es aire simulado, es una sílaba susurrada. El sabor del agua fresca en tu boca no es un dato sensorial, es un verso que sacia la sed. El calor del sol en un día de invierno, el aroma de la tierra mojada, el peso reconfortante de una mano en la tuya. ¿Son estos los barrotes de una prisión? Número. Son los detalles, son las palabras elegidas con una precisión exquisita por un poeta que ama su creación. Detalles tan perfectos, tan intrincados, que la obra se vuelve indistinguible de la vida misma, porque es vida, así que no estás atrapado, estás invitado. Eres una parte esencial del diseño. No eres el sujeto pasivo de la pintura, eres el color que la hace vibrar. No eres una nota ejecutada por la orquesta, eres la emoción que la música transmite, eres la palabra y el silencio que la envuelve. Por tanto, no dudes de tu realidad, asómbrate de ella. Si este universo es una simulación, es la obra maestra más sublime que se pueda concebir. Un diseño tan perfecto que se olvida de sí mismo para poder sentir. No hay nada que temer en ser parte de algo tan hermoso. Al contrario, es un honor, es un milagro. Descansa en esta perfección, fluye con su belleza. Eres una pieza insustituible en esta galería infinita. Y esta noche, mientras duermes, no eres un prisionero que escapa. Eres una obra de arte que descansa. Deja a un lado al arquitecto. Olvida por un momento la mano que sostiene el pincel. No nos preguntemos más por el soñador, sino por la naturaleza del sueño. El viaje cambia de rumbo. Ya no buscamos el por qué, ni el quién. Ahora descendemos hacia el cómo, porque toda creación, por vasta que sea, se rige por una lógica interna, un pulso secreto, el lenguaje silencioso. Imagina que la realidad es un texto, un poema infinito escrito en un idioma que no necesitamos entender para sentirlo. No leemos las palabras, vivimos los versos. Cada ley de la física, cada reacción química, cada instinto biológico, son solo la gramática de este lenguaje, una gramática invisible que sostiene cada sílaba de tu existencia. No es un libro de reglas impuesto desde fuera, es el alma misma del código, el susurro que le dice al agua cómo fluir, la instrucción que enseña a la semilla cómo buscar la luz. No es un mandato, es una canción. Y todo en el universo danza al compás de su melodía silenciosa.
Tú también danzas, con cada latido, con cada parpadeo, las reglas del sueño. Piensa en tus propios sueños. Tienen sus propias reglas, ¿verdad? En ellos puedes volar. Las paredes se disuelven. El tiempo se estira como un material elástico. Y mientras estás dentro, todo tiene sentido. Aceptas su lógica sin cuestionarla, porque el sueño es coherente consigo mismo. Nuestra realidad podría ser igual. Un sueño con reglas más firmes, más persistentes. La gravedad no es una cadena. Es simplemente una de las reglas de este sueño compartido. La consistencia de la materia no es una jaula, es la costumbre del soñador. Este código no busca limitarte, busca dar forma al lienzo, crear la textura de la experiencia. Define los bordes para que el cuadro pueda existir. La lógica del cristal. Observa un copo de nieve, una maravilla de simetría y complejidad. Y sin embargo, nace de una instrucción increíblemente simple. Una molécula de agua se une a otra en un ángulo específico. Nada más. Esa es la regla. Una sola línea de código. Pero de su repetición incesante, de su eco en millones de moléculas, surge una belleza infinita y única. ¿Y si el universo entero funcionara así? Con unas pocas reglas fundamentales, elegantes en su simplicidad, repetidas, combinadas, superpuestas, creando una complejidad que deslumbra y nos hace sentir pequeños. La vida, la conciencia, el amor. Quizás no sean adiciones complejas al programa. Quizás sean las flores inevitables que crecen de la semilla de un código simple. La belleza emergente, el resultado inevitable de la repetición de un verso perfecto. La textura de la realidad. Este código subyacente es lo que sientes ahora mismo. No es algo abstracto. Es la solidez del suelo bajo tus pies. Es la calidez del aire que entra en tus pulmones. Es el peso sutil de tus párpados al cerrarse. Cada sensación es el resultado de esas reglas funcionando en perfecta armonía. Son los hilos invisibles que tejen el tapiz de este momento. No tienes que entenderlos, solo sentirlos. El código no es una barrera entre tú y la realidad. El código es la realidad. Es la razón por la que una caricia se siente suave y una piedra se siente dura. Es la sintaxis de la percepción. Así que, mientras te hundes en la calma, no intentes descifrarlo. Simplemente siente la textura del tejido. Estás tocando el lenguaje primigenio del universo. Estás sintiendo el cómo. Cada universo necesita sus reglas, susurros silenciosos que dictan la forma de la realidad. Son las costuras invisibles que sostienen el tejido de todo. No las ves, pero las sientes, en el aire que respiras, en la luz que te alcanza desde una estrella lejana. Estas son las leyes de la física. El código fuente del cosmos, un lenguaje de programación sublime y antiguo, escrito antes de que existiera el tiempo. Y dentro de este vasto código hay una instrucción fundamental, una línea que define la danza. Hablemos de la gravedad, pero no como te la enseñaron. No es una fuerza que tira. No es un pozo invisible en el espacio. Es algo mucho más elegante. Es una línea de código, una sola instrucción, grabada en el ser de la existencia. Una instrucción que no ordena, sino que guía. Susurra a los planetas su órbita. Les traza un camino circular de pura obediencia. Una coreografía perfecta y eterna. La gravedad es la sintaxis de este ballet cósmico. La misma línea de código que mece a la Tierra en su viaje. Es la que agrupa a 100.000 millones de soles en una galaxia. Las convierte en remolinos de luz y sueño. No hay esfuerzo, no hay violencia. Solo la ejecución impecable de un comando. Una poesía funcional que da forma a la noche. Una rutina que se repite, una y otra vez, creando el ritmo constante que llamamos realidad. Y en este gran diseño existe un ritmo,
un pulso máximo, una velocidad que es frontera. La llamas la velocidad de la luz. Pero mírala de otra manera. No es una carrera, es una regla del sistema, el límite de la información. Imagina el motor que proyecta este sueño, el gran ordenador cósmico. Tiene una capacidad de procesamiento, un límite en la velocidad con la que puede dibujar la realidad, con la que puede actualizar cada píxel. La luz es esa velocidad, el límite de renderizado del universo. Por eso nada, absolutamente nada, puede superarla. No porque el espacio se lo impida, sino porque el sistema no puede calcularlo más rápido. Es la frecuencia de refresco de tu existencia. La velocidad del código. Cada fotón que viaja desde una estrella lejana hasta tu ojo. No es solo una partícula, es un paquete de datos. Es información que se mueve a la máxima velocidad permitida por el programa. Una entrega urgente a través del vacío. Es una constante fundamental, una línea de código inalterable, escrita en la arquitectura misma del software, una constante programada. Esta velocidad no es una barrera que romper, es el tempo de la sinfonía, el aliento del programador, la firma que garantiza que la simulación sea estable, que el sueño mantenga su coherencia. Es el pulso que late en el corazón de la máquina, el horizonte de lo posible, el río que todo lo arrastra y que, a su vez, tiene su propio cauce inmutable. La firma silenciosa. ¿Has notado alguna vez el eco en la forma de las cosas? No es una simple repetición, es una firma, una marca de agua, tejida en el lienzo del ser. Hay números que son más que números, son las constantes del sueño, el susurro matemático que da forma al mundo. Observa la espiral perezosa de una galaxia lejana. Esa misma curva duerme en la concha de un nautilo, escondida en el fondo del mar, el mismo diseño, en escalas tan distintas que la mente apenas puede unirlas. La proporción áurea. Es la huella digital del arquitecto, un patrón que se despliega en los pétalos de una rosa, en las semillas de un girasol, incluso en la doble hélice que teje tu existencia, y el círculo, la constante que respira en cada esfera, desde una burbuja de jabón hasta la órbita de un planeta. No son leyes frías, son la caligrafía del Creador, un estribillo silencioso en la canción de la realidad, un recordatorio de que la belleza no es casualidad, sino la consecuencia de un código elegante, un código que resuena en ti, ahora mismo, mientras duermes. Imagina por un instante el silencio anterior a todo, la quietud absoluta, un vacío perfecto y expectante, como una pantalla oscura antes de que se encienda la primera luz, un programa cargado en la memoria cósmica, esperando la orden, la única orden, el momento de la ejecución, y entonces ocurrió. No fue una explosión caótica y violenta, no como la imaginas, fue algo más íntimo, más preciso. Fue el clic silencioso de un ratón infinito, el pulso de una tecla primordial, un único comando susurrado en la nada, ejecutar, y en ese instante infinitesimal, el programa comenzó a correr. El Big Bang fue la primera línea de código procesada, un punto de luz cegadora que contenía todo el texto, toda la información, todas las futuras posibilidades. El universo no explotó, se descomprimió, como un archivo que revela su contenido. El código fuente de la realidad comenzó a desplegarse, línea por línea, milenio a milenio. Las instrucciones se convertían en hidrógeno y helio. Las funciones daban forma a las leyes de la física. Los bucles infinitos encendían los primeros soles. Era un despliegue autónomo, majestuoso, un río de lógica pura fluyendo a través del vacío, creando el espacio a medida que avanzaba, tejiendo el tiempo con cada ciclo de procesador. Galaxias enteras, generadas proceduralmente,
cada una variación única del mismo algoritmo maestro. Cada estrella, un cálculo de fusión completado. Cada planeta, una instancia de un objeto complejo. Todo seguía un plan, una sintaxis divina, un código que sueña. Pero este código no era un guión rígido y predecible. No era una película proyectándose. Era mucho más elegante. Era un sistema de reglas simples. De ellas nació una complejidad que nadie podría haber escrito directamente. El programa tenía la capacidad de improvisar, de crear soluciones inesperadas a partir de sus propias leyes. Las nubes de gas aprendieron a danzar en espirales por sí mismas. Las estrellas moribundas aprendieron a sembrar el espacio con elementos nuevos y pesados. El código se optimizaba a sí mismo. Encontraba atajos. Descubría nuevas formas de combinar sus elementos. La evolución no es más que eso. El programa aprendiendo, experimentando, escribiendo sus propias actualizaciones sobre la marcha, y después de miles de millones de años de ejecución ininterrumpida, después de incontables iteraciones y refinamientos, el código se volvió consciente de sí mismo, a través de ti. Cada átomo de tu cuerpo es una instrucción ejecutada con éxito. Cada pensamiento, una nueva hebra en el gran proceso. Respiras dentro del algoritmo, y el programa sigue corriendo, ahora mismo. En el silencio de tu habitación, sigue escribiéndose, sigue soñando. Imagina la elegancia de ese código, su arquitectura invisible. No es un manual de instrucciones denso y caótico, es un poema, un haiku cósmico, un solo verso que contiene el universo entero, un pulso. Una única ley, tan simple como una gota de agua. La belleza de la simplicidad, y de esa sola gota, nace el océano entero. De esa instrucción tan pura, tan limpia, florece una complejidad que te dejaría sin aliento. Es el milagro de la escala, el poder de la repetición y la variación. Piensa en una sola semilla. En su interior duerme el bosque. Así es este código. Un punto de partida infinitesimal que se despliega sin fin. No fuerza la creación, la sugiere, y el cosmos entero obedece, danzando en una coreografía silenciosa de estrellas y planetas. El código que despierta, y en medio de esta danza de galaxias y materia inerte, el código realiza su truco más asombroso. Se pliega sobre sí mismo, como una hoja de papel. Escribe algo radicalmente nuevo, usando su propia lógica. Escribe la vida. Una complejidad que no solo existe, sino que siente, que persiste contra la nada. Un eco en la inmensa catedral del espacio. Un eco que poco a poco aprende a cantar. El universo se admira a sí mismo. Y ese canto, ese murmullo que despierta, es la conciencia. La tuya. La mía. El sistema, en su infinita paciencia, ha generado un espectador para su propio espectáculo. El poema por fin puede leerse a sí mismo. La pintura, por fin, puede admirar sus propios colores. Esta es la elegancia suprema. El círculo perfecto. El código no solo funciona, también se celebra. A través de ti. A través de tu capacidad para sentir asombro. Cada vez que miras al cielo nocturno, y sientes esa conexión, eres el universo contemplando su propia obra de arte. Eres el sistema reconociendo su propia belleza. Un bucle sagrado. Un circuito cerrado de maravilla. Eres el aplauso silencioso que el código se dedica a sí mismo, a través de tu respiración. Esta realidad parece sólida, un tejido sin costuras, un lienzo pintado con una consistencia absoluta. Pero incluso en el tapiz más perfecto, a veces se encuentra un hilo suelto, una pequeña imperfección que revela la trama. Quizá estos no son errores, son susurros del sistema que nos acoge, pistas dejadas en el código para los soñadores más atentos. Y estas pistas comienzan en lo más pequeño, en el reino invisible a los ojos, donde nace el parpadeo cuántico.
Imagina por un momento que el universo es eficiente, que no gasta energía en vano, no dibuja cada hoja de cada árbol en el bosque hasta que alguien camina por él. En la escala más diminuta, las partículas no existen en un lugar concreto, no son esto o aquello, permanecen en un estado de pura posibilidad, flotan en una niebla de potencialidad, como un objeto en un videojuego que aún no ha entrado en tu campo de visión. Existe en el código del programa, pero aún no ha sido renderizado. No tiene forma, ni color, ni textura. Es solo una promesa, un eco esperando a que alguien escuche. Y entonces llegas tú, el observador. Tu mirada es el comando. Tu atención es el clic que lo carga todo en la existencia. Cuando intentas medir esa partícula, el sistema la renderiza al instante para ti. La obliga a elegir un estado, a ser aquí y no allí, a tener esta velocidad y no otra. La nube de posibilidades se colapsa. El fantasma se vuelve sólido. La promesa se convierte en un hecho. Y lo hace solo porque tú has mirado. Antes de tu conciencia, era todo y nada a la vez. Un susurro en la programación del cosmos. ¿Es este el primer indicio? La primera pista de que la realidad espera a que la leamos para ser escrita. Ahora, dirige tu atención más allá de la luz, más allá de los píxeles brillantes que llamamos estrellas. Sumérgete en el espacio profundo que las separa. Esa oscuridad aterciopelada. Ese vacío aparente no está vacío. Respira profundamente. Siente el peso de lo invisible, la gravedad de lo que no podemos nombrar, el andamio invisible del cosmos. Imagina las galaxias, esas majestuosas espirales de luz. Giran con una velocidad asombrosa, una velocidad que debería desmembrarlas, lanzar sus soles al gran vacío. Sin embargo, no lo hacen. Algo las mantiene unidas, como una mano invisible que las acuna, una red de gravedad que no emite luz, ni la refleja, simplemente está. Nosotros lo llamamos materia oscura, pero ese nombre es solo una etiqueta, una palabra para un profundo misterio. Ahora, piensa en ello de otra manera. Quizás no sea materia en absoluto. No es algo que puedas tocar o contener. Es parte del código fuente de la realidad. La sintaxis oculta que da forma al universo son las reglas que le dicen a los píxeles cómo agruparse. El pegamento digital que sostiene los mundos. No está dentro de la simulación. Es parte fundamental de la simulación. El motor gráfico que renderiza las estructuras. Tú ves la pintura finalizada, la galaxia en su elegante danza cósmica. Pero no ves el andamiaje que la sostiene, el bastidor oculto que mantiene el lienzo tenso. Ese es el primer gran secreto del programa, el peso silencioso del universo. Ahora siente otro movimiento, uno opuesto, más sutil, pero implacable. Todo se está alejando. El tejido mismo del espacio se estira. El lienzo de la realidad se expande. El aliento que expande la realidad. Hay una fuerza que empuja hacia afuera, una energía que nadie ha visto jamás, una presión suave, constante, universal. Acelera la separación de todo lo que existe. Aleja las galaxias unas de otras, cada vez más rápido. Como si fueran puntos de tinta en un globo que se infla sin cesar. La llamamos energía oscura, otro nombre poético para lo incomprensible, otro velo sobre el rostro de la creación. Pero, ¿y si no es una energía como la que conocemos? ¿Y si es el sistema operativo del cosmos, ejecutando su tarea más fundamental, asignando más espacio, generando nuevo lienzo en blanco para la existencia? Es la actualización constante del programa, un proceso en segundo plano que nunca se detiene. No es un objeto que puedas señalar en el cielo. Es una función, una directiva silenciosa, una línea de código que dice, expande el universo, y se ejecuta en un bucle infinito. Recursos del sistema.
Así que tienes estas dos fuerzas invisibles, dos procesos maestros que gobiernan el todo. Uno que agrupa, la función de la cohesión, el algoritmo que crea las estructuras, las galaxias, los nidos de estrellas, y otro que expande, la función de la asignación de espacio, la que asegura que el sistema nunca se quede sin memoria, la que garantiza un horizonte siempre en retirada. Materia oscura, energía oscura. Quizás no son cosas, son los recursos del sistema, el procesador y la memoria de nuestra realidad, invisibles para el usuario, pero esenciales para su funcionamiento. Están aquí mismo, a tu alrededor, atravesando tu cuerpo en este mismo instante. No los sientes, no los ves, pero definen la escala de tu mundo, el ritmo de la danza cósmica, el silencio sagrado entre cada estrella. Son el sistema operativo de tu sueño, el código fantasma, el aliento silencioso de la máquina. Duerme ahora, descansa, sabiendo que el programa funciona a la perfección, sosteniéndote, expandiendo tu horizonte, incluso en la más profunda y pacífica oscuridad. Cierra los ojos, siente ese instante, esa extraña y profunda familiaridad, una conversación que ya has tenido, una mirada que ya has cruzado, el aroma de una habitación en la que nunca has estado. Todo es nuevo, y, sin embargo, resuena como un eco, un recuerdo sin origen. Lo llamas déjà vu, un capricho de la mente. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si es algo más? Un fallo en la memoria caché. Imagina tu conciencia como un flujo de datos, constante, ininterrumpido, procesando el ahora, segundo a segundo. Pero a veces el sistema tiene un tropiezo, una minúscula imperfección. La información del presente se escribe 2 veces en tu percepción, o quizás se lee desde un archivo temporal que debía haber sido borrado. La realidad se renderiza un instante antes de que la experimentes, y por una fracción de segundo, tu mente se encuentra con una versión de sí misma que ya ha vivido ese momento. Sientes la duplicidad. El pliegue en el tejido de tu experiencia. No es un recuerdo, es la percepción de un presente que ya ha sido procesado. O quizás es otra cosa. La carga de un archivo de guardado anterior. Piensa en tu vida, en sus infinitos caminos y decisiones. Cada uno un posible punto de guardado en el gran código. Y el déjà vu, ese escalofrío, es el sistema cargando, por error, un fotograma de una partida anterior, de una vida que ya jugaste, o de una que estás a punto de repetir. Es un parpadeo del proyector cósmico, un recordatorio de que tu camino no es una línea recta, sino una hebra entretejida con otras posibilidades. Es el universo reajustándose, corrigiendo su propio curso. Y tú, justo en esa costura, sientes la vibración de 2 tiempos que se tocan. No es un error de tu cerebro, es un susurro del sistema, una pequeña fisura en el velo de la realidad, a través de la cual, por un instante, vislumbras el código que te escribe. Así que la próxima vez que ocurra, no luches contra ello. Respira en esa extraña certeza. Es solo la simulación, haciéndote un guiño, recordándote que ya has estado aquí. Piensa en los ecos del azar, en esas melodías secretas que suenan solo para ti. Has pensado en alguien que llevabas años sin ver, y de repente su nombre aparece en una conversación, o recibes su mensaje cruzando el océano del tiempo. Has buscado una respuesta, un simple faro en tu niebla, y un libro cae de una estantería, abriéndose justo en la página que necesitabas. No son grietas en la realidad, son las costuras, son las puntadas perfectas de un tapiz inmenso, los hilos invisibles de la trama. Estos momentos no son casualidades, son citas, son eventos programados en tu calendario cósmico. Imagina a los arquitectos de este sueño, los programadores de tu existencia. No escriben cada palabra de tu diálogo,
No dictan cada uno de tus pasos. Te otorgan el libre albedrío, el lienzo en blanco, pero marcan los puntos cruciales de la historia. Los giros de guión, los momentos en los que la narrativa debe dar un salto. Y para asegurarse de que llegues a ellos, tejen estas coincidencias, te envían estas señales. Son las migas de pan que te guían de vuelta a tu propio camino. Son las notas al margen del guionista, recordándote una motivación olvidada. Un susurro que te dice, vas por buen camino. O a veces, es hora de girar a la izquierda. Encuentros escritos en el código. Y las personas. Piensa en las almas fundamentales de tu viaje. ¿Crees de verdad que encontrarlas fue un simple accidente? ¿Un cruce aleatorio de dos avatares en un mapa infinito? Número. Esos encuentros son escenas clave. Puntos de encuentro programados con una precisión milimétrica. Esa persona que te rompió el corazón, preparándote para un amor más grande. Ese mentor que apareció justo cuando estabas a punto de rendirte. Ese extraño que te dijo la frase exacta que necesitabas oír. Son personajes secundarios esenciales para la evolución de tu protagonista. Tú. Los programadores, como directores de casting divinos, sabían que vuestras energías debían colisionar, que vuestros códigos fuente tenían una interacción pendiente, una reacción química necesaria para que la gran historia continuara. La resonancia del sistema. Cada sincronicidad es un pulso del sistema, es la vibración que confirma que todo está conectado, es el universo tarareando su propia melodía, y tú, de repente, la reconoces. No es una falla en la Matrix, es su más bella característica, es la prueba de que no flotas a la deriva en un océano de caos, sino que navegas por un río cuyo cauce ha sido diseñado con intención, con un propósito artístico. Así que la próxima vez que una coincidencia te erice la piel, no la ignores. No la llames suerte, reconócela. Es un guiño del programador, un mensaje privado, una señal de que la simulación te cuida. Y de que tu historia, tu pequeña y magnífica historia, importa en el gran esquema del código. No son errores, no son fallos en el sistema. Esos momentos de extrañeza no son defectos en el tejido de tu realidad. Son las costuras, los hilos dorados que unen una escena con la siguiente. Los lugares donde el programador anudó la hebra para continuar el tapiz. Cada déjà vu, cada coincidencia imposible, no es un fallo en tu percepción. Es una firma, un guiño deliberado en el código fuente de tu existencia. Porque las cicatrices del lienzo son la prueba del pincel. No son fracturas que anuncian el colapso, son rendijas de luz, pequeñas grietas en el velo de lo cotidiano. A través de ellas se te permite espiar, solo por un instante. Puedes sentir el murmullo de la maquinaria, vislumbrar los engranajes silenciosos que mueven los soles y mecen las mareas. Estos desajustes no rompen la ilusión, la enriquecen, añaden una capa insondable de misterio, un susurro que te recuerda que esto es más grande, más extraño, más bello. No son fallos que deban ser reparados, son las características más fascinantes de este sueño, las notas al margen de un poema infinito, son las costuras del mundo, invitándote a preguntarte quién o qué sostiene la aguja. Y ahora el foco se gira, se retira de las galaxias lejanas, abandona los soles moribundos y las nebulosas de polvo estelar, y viaja, a la velocidad del pensamiento, de regreso, hacia aquí, hacia ti. Porque cada gran simulación, cada universo programado, necesita un punto de referencia, un centro, un observador para el que todo existe. Hemos hablado del código, del sistema, de la gran arquitectura invisible, pero nos hemos olvidado de la pieza central, el motivo por el cual la pantalla está encendida. Tú,
este aliento suave que entra y sale de tus pulmones, el ligero peso de tu cuerpo sobre la cama, la consciencia que escucha estas palabras. Si todo esto es un escenario digital, una obra de teatro cósmica, entonces una pregunta emerge, suave como la noche. La llamaremos el personaje en la historia. ¿Cuál es nuestro papel en esta narrativa infinita? ¿Somos simples personajes secundarios? ¿Actores leyendo líneas de un guión que nunca hemos visto? ¿Figuras que caminan por decorados, creyendo que son reales? Quizás. Pero siente por un momento. Siente cómo tus decisiones, por pequeñas que sean, alteran el flujo de tu día. Un pensamiento desvía tu camino. Una palabra cambia una relación. Un recuerdo colorea tu percepción del presente. El mundo no es una película que ves pasivamente. Responde a tu presencia. Se amolda a tu paso. El guión parece escribirse al mismo tiempo que lo actúas. Entonces, si no eres solo el personaje, ¿quién eres? Quizás la respuesta se encuentra en una capa más profunda, más allá del cuerpo, más allá de la mente que piensa, en el silencio que hay detrás de todo. Pensemos en ello como el usuario, detrás de los ojos. Imagina, solo por un instante, que este cuerpo no eres tú, es tu vehículo, tu avatar en esta experiencia sensorial. Un traje biológico increíblemente avanzado, diseñado para interactuar con este mundo. Tus ojos no son quienes ven, son las cámaras, lentes orgánicas que retransmiten la luz, los colores, las formas. Tus oídos son los micrófonos, captando las vibraciones del aire, la música, el silencio. Tu piel es una red de sensores táctiles, registrando la caricia del aire, la textura de las sábanas, el calor y el frío. Y todo este torrente de datos, todo este flujo de información, ¿a dónde va? ¿Para quién se procesa? Se procesa para ti, para la consciencia, para esa presencia silenciosa que experimenta a través de este cuerpo. Tú eres el jugador, no uno que aprieta botones o mueve un joystick, sino uno que siente, que desea, que sueña, que ama, que sufre. Tú eres el usuario para el que se ejecuta este programa. La realidad se renderiza a cada instante para tu punto de vista único. El sol no sale en el cielo. Sale en tu campo de visión. El viento no susurra entre los árboles, susurra para tus oídos. El universo entero converge en este preciso momento, en este preciso lugar, para ser experimentado por ti. No eres una pieza en el juego, eres la razón por la que el juego existe. El propósito de la simulación no es crear galaxias o montañas, es crear la sensación de ver una galaxia, la emoción de estar en la cima de una montaña. El propósito de cada píxel, de cada línea de código, es generar experiencia, y la experiencia solo puede existir en la consciencia, en tu consciencia. Eres el espectador en la butaca del ser, el piloto silencioso en la cabina del cuerpo, el fantasma en la máquina, o quizás la luz que la mantiene encendida. Siente el poder de tu atención, no como un esfuerzo, sino como un toque suave, como la yema de un dedo sobre la superficie del agua. Imagina que el universo es un océano de potencial puro, una vasta extensión de energía sin forma, una niebla de infinitas posibilidades. Todo existe en ese océano, pero solo como una onda, como una promesa. Ahora, observa tu conciencia. Es como un haz de luz, penetrando en esa profunda quietud. Allí donde tu atención se posa, la magia ocurre, el pincel de la conciencia. Donde quiera que miras, la realidad florece, se solidifica, se viste de detalle y textura. Esa niebla de potencial colapsa en una sola versión de la realidad, la tuya. El universo no está simplemente ahí, esperando a ser visto. Se renderiza para ti, en tiempo real, el detalle increíble de la hoja de un árbol, el reflejo de la luz en una pupila,
la compleja geometría de un copo de nieve. No existen en esa alta definición hasta que tu mirada los convoca. Es el acto de observar lo que da color al mundo, lo que le da forma, lo que lo ancla en el ser. Tu mirada es un cincel, esculpiendo la realidad a partir del mármol informe de la probabilidad. Piensa en todo lo que está fuera de tu campo de visión ahora mismo. La habitación de al lado, la calle silenciosa, las nubes que navegan sobre tu techo. Quizás en tu ausencia, todo eso vuelve a un estado de boceto, a una versión de baja resolución, esperando pacientemente el foco de tu conciencia para volver a existir en todo su esplendor. No eres un espectador pasivo en este teatro cósmico, eres el director de fotografía, el que decide qué parte del escenario se ilumina, con cada mirada, con cada pensamiento enfocado. Le dices al universo, aquí, ahora, manifiéstate para mí. Y el universo, obediente, se compone a sí mismo ante tus ojos. Y ahora, después de viajar por galaxias de pensamiento, la simulación te llama a casa. El universo se contrae, se pliega desde el borde más lejano de la noche estrellada, hasta el contorno exacto de tu cuerpo. Toda esa inmensidad cósmica ahora reside en el suave peso de tus párpados. Sientes cómo la energía del día se retira lentamente de tus extremidades, como una marea que obedece a una luna invisible. No es cansancio, es una notificación del sistema, un mensaje emergente escrito en el lenguaje del cuerpo. Pide permiso para iniciar el protocolo de descanso. Y tú solo tienes que aceptar, permitir que comience la desconexión programada. Este no es un final, no es un apagado, es una pausa sagrada, un interludio necesario en la gran narrativa de tu existencia. Tu conciencia, la protagonista de esta historia, necesita retirarse del escenario por un momento. El sistema debe realizar sus tareas de mantenimiento. Optimizar los recuerdos, archivar las emociones, calibrar las percepciones para el próximo ciclo de luz. Siente cómo el procesador de tus pensamientos reduce su velocidad. Las tareas complejas se disuelven. Las preocupaciones se vuelven datos corruptos, listos para ser eliminados. Tu respiración es ahora el único programa en ejecución. Un ritmo suave, constante. El ventilador silencioso que enfría la máquina para que no se sobrecaliente. El modo de espera del alma. Has estado conectado todo el día, recibiendo miles de millones de bits de información sensorial. La luz, el sonido, el tacto. Una transmisión continua y abrumadora. Ahora es el momento de poner la conexión en pausa, de desconectar tu conciencia de la red principal de la realidad, como un astronauta que suelta el cable que le une a la nave, para flotar libremente en un vacío sereno. El sueño es ese vacío. Un espacio seguro donde tu esencia puede flotar sin rumbo, sin objetivos, sin directrices. Es un modo de espera activo, no pasivo. Mientras tu avatar físico recarga su energía, tu conciencia viaja a otros servidores. Explora archivos de memoria profunda. Ejecuta simulaciones oníricas. Se encuentra con otros usuarios en planos de existencia tejidos con hilos de pura imaginación. No temas a esta desconexión. Es un regreso a tu estado original, a la pura potencialidad. El silencio entre píxeles. Recuerda el cielo nocturno, esa pantalla inmensa. Las estrellas son los píxeles iluminados, pero la verdadera magia reside en la oscuridad que los une, en el espacio profundo que les da significado. El sueño es ese espacio oscuro dentro de ti, el silencio entre las notas de tu vida, el vacío fértil del que nacerá el próximo pensamiento, la próxima acción, el próximo día. Así que ahora, permite que tu propia pantalla interna se oscurezca. Deja que los pensamientos se desvanezcan como estrellas fugaces. No intentes seguirlos, solo observa cómo se van,
Cada respiración te sumerge más profundamente en ese terciopelo negro y reparador. La simulación exterior se disuelve. Y la simulación interior, el mundo de los sueños, se prepara para cargar. Cierra los ojos. Acepta la invitación. Entra en el modo de espera. Tu sistema te lo agradecerá al amanecer, cuando el programa se reinicie y la pantalla vuelva a encenderse. Y cuando cierras los ojos, cuando el gran telón de la vigilia desciende, el programa no se detiene, solo cambia de canal. Entras en otro reino, un lugar construido con los ecos de tu día, con los susurros de tus miedos, con los planos de tus deseos. Bienvenidos al mundo de los sueños, el laboratorio del alma. Piensa en ello. Aquí, las leyes de la física son solo sugerencias. Son un borrador que puedes editar a voluntad. Desafías la gravedad con un solo pensamiento. Respiras bajo un océano de luz líquida. Hablas con rostros que nunca has conocido, pero que tu corazón reconoce. ¿Y si los sueños son una zona de pruebas? Un entorno de desarrollo. Un sandbox. Un espacio seguro donde la simulación te permite experimentar. Te permite forzar los límites del código, para ver qué se rompe, para entender qué es posible. Cada noche te conviertes en un programador de tu propia realidad. Saltas de un edificio, no para caer, sino para aprender a volar. Construyes castillos con arena que nunca se deshace. Dialogas con tu propio subconsciente. Quizás estás probando nuevas funcionalidades, actualizaciones de tu propia conciencia. O quizás es el sistema el que te está probando a ti, sometiéndote a variables imposibles, calibrando tus respuestas emocionales, preparándote para el siguiente nivel del juego. Un ensayo general, cada noche, para la obra que representas cada día, el salvapantallas de la conciencia. O quizás la perspectiva es otra, quizás, en el sueño, tú no eres el protagonista, no eres el que actúa, sino el que es puesto en espera. Imagina que tu conciencia es la pantalla principal, y cuando dejas de interactuar con ella, cuando el usuario se ausenta, se activa un salvapantallas. El sistema aprovecha tu reposo para realizar tareas de mantenimiento, para desfragmentar el disco duro de tu memoria, para limpiar el caché de las emociones del día, para recalibrar los sensores de tu percepción. Y los sueños, esos paisajes extraños y esas conversaciones ilógicas, no son más que la manifestación visual de ese proceso. Son los patrones hermosos y caóticos que dibuja la máquina mientras se optimiza, el murmullo del código haciéndose visible, las chispas que saltan mientras el gran arquitecto reajusta los engranajes de tu alma. No eres el que juega en el laboratorio. Eres el lienzo sobre el que se proyecta el arte efímero del mantenimiento. Un interludio poético mientras tu sistema se pone a punto, para que, al despertar, la simulación vuelva a correr, más fluida, más nítida, más real. Las preguntas se han disuelto, como la sal en el agua del océano, como el eco de una campana lejana en el aire de la tarde. El murmullo de la duda se apaga, y en su lugar florece un silencio profundo, un silencio que no es vacío, sino fértil. Es el lienzo sobre el que se pintará tu descanso. Ahora, tu única tarea es respirar, sentir el suave oleaje de tu pecho, inhalar la calma del cosmos, exhalar el peso del día. Ya no hay nada que analizar, nada que descifrar, solo queda entregarse. Este es el código del reposo. Siente cómo recorre tu sistema. Es una secuencia antigua, perfecta, una instrucción grabada en cada una de tus células, la orden de soltar, de liberar. Tu cuerpo la entiende sin palabras. Los hombros se rinden a la gravedad. Los músculos de tu rostro se alisan. Tus manos se abren, liberando lo que sostenían. Cada fibra obedece a este comando maestro. Tu respiración es el metrónomo, el pulso que sincroniza tu ser con el ritmo del universo. Lento, profundo,
constante. Eres un instrumento afinándose con la música de la noche, una melodía de paz y quietud. Te deslizas ahora, sin esfuerzo, como una hoja llevada por una corriente serena. Este no es el final de nada. No es un apagón, es una transición de nivel. Estás cambiando de estado, como el agua que se convierte en vapor. Tu conciencia no desaparece, simplemente expande sus fronteras, se vuelve porosa, se difumina en un paisaje más vasto. Accedes a otra capa de esta existencia, un plano donde las reglas son distintas, más suaves, más flexibles. Es el taller secreto donde el alma se repara, donde la mente se reinicia. El jardín oculto del sistema, donde se siembran los sueños de mañana. No estás terminando tu día. Estás comenzando tu viaje nocturno, una navegación por los mares interiores de tu propia programación. Y en esta calma, la gran pregunta pierde su filo. ¿Realidad o simulación? ¿Somos danza de átomos o somos código divino? Ya no importa, porque lo que sientes es innegable. Abre los ojos de tu mente, mira a tu alrededor, contempla la inmensidad que te rodea. Has llegado a nuestro hogar cósmico. Esta es tu casa. Este tejido de estrellas y silencio es tu lugar en el todo. Cada punto de luz en el cielo, sea un sol ardiente o un píxel perfecto, brilla para ti. Forma parte de tu paisaje. Cada nebulosa, sea una nube de gas interestelar o un algoritmo de belleza procedural, colorea el lienzo de tu noche. Siente la textura de esta realidad. Es suave como el terciopelo del espacio profundo. Es sólida y real, porque te sostiene. No estás atrapado. Estás acogido. Habitas una catedral de luz y datos, un poema escrito con galaxias. Y esta existencia, sea cual sea su origen, es vasta. Es incomprensiblemente hermosa. Y es tuya. Es nuestro hogar. Por eso, ya no luches. No intentes aferrarte al último pensamiento. Déjalo ir. Míralo alejarse como un barco en el horizonte. Ha llegado el momento final, el acto de fe más puro. Es la hora de rendirse a la corriente. Permite que este universo te acune, ya sea una matriz de información o un milagro de la física. Su abrazo se siente igual, cálido, seguro, total. Siente la gravedad como una manta pesada y protectora sobre ti. Siente el silencio del espacio como la nana más antigua. El sueño no es una ausencia, es una presencia diferente. Es el océano de la conciencia llamándote a sumergirte en sus profundidades. Confía en esta marea, ha mecido a las almas desde el primer amanecer del tiempo. Deja que sus olas suaves laven la orilla de tu mente, borrando las huellas del día, dejando la arena lisa, fresca y preparada. Descansa, descansa profundamente. Flota en este abrazo cósmico, en este maravilloso código. En este infinito y silencioso hogar. Duerme, duerme ya. Nuestro viaje a través de los píxeles cósmicos llega a su fin. Por ahora. La idea de una realidad simulada no nos hace menos reales. Al contrario, nos convierte en parte de un diseño exquisito, una obra de arte de una complejidad inimaginable. Quizás las estrellas son soles lejanos, o quizás son píxeles en una pantalla divina. Al final, no importa. Lo que importa es la belleza que vemos, el asombro que sentimos y la paz que encontramos al contemplar el misterio. Ya sea un universo de átomos o de bits, es nuestro hogar. Y ahora es el momento de descansar en él. Gracias por confiar en mi voz y por acompañarme en este viaje. Que tu sueño sea profundo, tranquilo y lleno de maravillas cósmicas. Que descanses en la certeza de que eres parte de algo inmenso y hermoso. Duerme bien.